Militantes de la ADC están divididos respecto a la permanencia de Jasna Proboste al interior de la Falange. Algunos plantean que representa el ADN demócrata cristiano, mientras que otros han planteado la idea de que la candidata se desmarque del partido. Queremos conversar de este tema con el diputado de este partido, Gabriel Silver. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Buenos días. ¿Cómo está Frese y cómo está Sebastián en CNN? Diputado, gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Es interesante ver lo que está ocurriendo dentro de la democracia cristiana respecto a la estrategia de la campaña de la senadora Jasna Proboste en este sentido. Ignacio Walker decía que representa muy bien el ADN de la democracia cristiana. Sin embargo, hay voces precisamente que plantean que es necesario que suspenda su militancia, quizás. ¿Esa idea usted la ve factible? A ver, obviamente Jasna Proboste es militante de la democracia cristiana, ha sido electa senadora en esa condición y nadie quiere generar en ningún caso una impostura distinta por un tema estético frente a los ciudadanos y más cuando estamos frente a una elección de carácter presidencial. Ella hace obviamente política desde la democracia cristiana, pero cosa distinta es que a nuestro juicio, y ahí es importante lo que pase luego del 21 de agosto, donde esperamos que gane Jasna Proboste. Ella, a mi juicio, es un patrimonio de la oposición más allá de la democracia cristiana y representa, a mi juicio, ese ADN progresista, de cambio, transformador, que representa y toma banderas de unidad constituyente y principalmente del mundo independiente que se siente muy distanciada, en este caso de los partidos tradicionales, partiendo por nuestro partido, por supuesto. Y en consecuencia creo que de alguna manera su campaña ha tenido justamente ese sello. Si uno me pregunta, ¿representa el ADN de la democracia cristiana? La verdad que sí, pero el ADN de la impronta de Tomic u otras personas que llevaron adelante temas, a mi juicio, revolucionarios para la época y que hoy día incluso la democracia cristiana no los interpreta o está algo distante de aquello. Ese punto es interesante porque esta declaración de Ignacio Walker, uno queda con la duda respecto a cuál es el ADN al que se refiere efectivamente Ignacio Walker, entendiendo que vienen de corrientes distintas también y que hubo también mucha tensión interna en la ADC, en el gobierno transformador de la nueva mayoría. De hecho, recordemos que dijo que ellos no habían leído el programa siquiera. Entonces, ¿a qué ADN se refiere Ignacio Walker? Es bueno ir aclarando esos puntos también. Bueno, por eso quiero ser claro en que finalmente este ADN de C no termine finalmente siendo el abrazo del oso para Jasna Proboste en términos de lo que ella ha sido y ha actuado consecuentemente en política. Ella siempre ha estado lejos de las élites partidarias, no es parte del establishment de la democracia cristiana, ha sido más bien una militante que interpreta a la base al pueblo demócrata cristiano, pero no así a su directiva. Tal es el caso que incluso, no quiero recordar un hecho complejo en nuestra historia política, pero cuando cae Jorge Pizarro, cuando renuncia, a ella le correspondía tal vez ser la presidenta debido a la subrogancia. Sin embargo, se saltan justamente esta posibilidad y se elige finalmente a Carolina Goich por parte de esa Junta Nacional. Y como digo, yo creo que Jasna Proboste nos interpreta, el ADN de ella está más bien en la ADC transformadora, que quiere cambios profundos, con un sello más allá de lo estético o de lo que son las políticas públicas tradicionales. Yo creo que interpreta también de alguna manera el espíritu del estallido social y conecta perfectamente con lo que quieren hoy día los ciudadanos, más allá justamente de los partidos tradicionales, no ser aprisionada por esa camisa de fuerza de los presidentes de partido o las directivas. Y allí, obviamente, la democracia cristiana tiene que ser generosa. Y en este sentido, no podemos entonces, el partido, querer asfixiar. Diputado del partido, entonces, ¿cuál es el rol que juega en una campaña que usted mismo lo ha dicho, pero también parece ser así, con las bases desmarcándose en su discurso, pero también en los hechos cuando ella asume ya su candidatura o precandidatura de manera oficial? Entonces, ¿aquí qué rol le toca a la democracia cristiana cuando hay expresidentes de partido que dicen o hablan de un ADN que parece no ser tal, o no hay esa sintonía? Por eso digo, yo creo que Jasna Proboste representa a la base partidaria, al pueblo o una identidad progresista, más allá del establishment tradicional de la democracia cristiana, a lo menos
de la última década, donde a mi juicio perdió mucho viento de cambio, en este caso, y de esperanza respecto a lo que son los chilenos esperan. Y desde esa perspectiva tuvimos una reunión muy franca antes que Jasna Proboste lanzara su candidatura presidencial, por ejemplo, en la bancada de diputados de la Democracia Cristiana. Y ella nos dijo que quería dos cosas, básicamente. Libertad respecto de sus tiempos, porque ella entendía que había una escucha, que tenía el rol de presidenta del Senado. En aquella oportunidad estaba la necesidad de la cuenta pública cuando se la presionaba por asumir una candidatura, y por sobre todo libertad e independencia respecto de sus decisiones. Y uno ahí ve lo que es el AIU ciudadano, los equipos que ya ha conformado, que tienen justamente el ADN que Jasna Proboste entiende que es la plataforma presidencial que de alguna manera quiere poner delante de los chilenos, donde hay mucha renovación, mucho cambio y por sobre todo personas del mundo independiente, con mucha raigambre social, con mucha trayectoria, obviamente en los temas que asumen, pero para nada vinculada a los partidos ni la democracia cristiana. Y de esa perspectiva, como digo, espero también que quienes han estado estos últimos años también no encapsulen a nuestra candidata en vocería o asumiendo alguna representación que a mi juicio no nos corresponde, sino que, como digo, tenemos a una candidata que la ponemos al servicio de Chile, pero también con la independencia necesaria para actuar, porque con esa independencia el día de mañana Jasna Proboste va a gobernar. ¿Y en ese sentido usted se refiere a lo que ha dicho Ignacio Walker u otros dentro del partido? A ver, como digo, algunos han señalado por qué no hay políticos, por así decirlo, o parlamentarios justamente en la campaña, porque yo creo que la candidatura y la campaña debe ser coherente también con lo que queremos que el día de mañana sea el gobierno. Claro. Venimos de un estallido social donde de alguna manera, y hay que decirlo con mucha fuerza, y aquí tiene que pegarnos de frente lo que ocurrió, la realidad, fue una interpelación también a la política tradicional. Y allí también uno ve a la democracia cristiana con un castigo electoral importante, del cual obviamente tenemos que hacernos cargo. La renovación partidaria o lo que venga por delante tal vez nos corresponde a nosotros después de las elecciones de noviembre. Pero lo que sí queremos señalar es que la candidata Proboste, que obviamente es militante de la ADC, no desconoce nunca su origen, ella va a ser, si es que el día de mañana es presidenta de la República, consecuente obviamente con estas banderas, que es justamente revitalizar la política y no necesariamente a partir de lo que ya existe. Si es que queremos un gobierno con un sello efectivamente transformador, de cambio, ciudadano y con un ADN de regiones. Por eso yo le preguntaba, diputado, en qué rol o en qué postura quedaba el partido, porque se ve en un discurso bien debilitado, a diferencia de lo que uno podría leer o desprender también de otra corriente al interior de la DDC, como el propio Ignacio Walker, cuando habla de este ADN que parece no ser tal. Entonces acá se habla por un lado o por una vía a la candidatura de Jasna Proboste muy pero independiente, incluso lejos de la ADC. ¿Cómo se debilita el partido o no lo ve así usted? Es que yo creo que llegó la hora de la generosidad, de entender que lo que está pasando es parte también de nuestra responsabilidad, sobre todo a quienes han gobernado, han sido presidentes de partido, les ha tocado roles importantes que hoy día están en tela de juicio y en el escrutinio ciudadano. Y por ende, nosotros, como digo, estamos haciendo una campaña desde la voluntariedad, apelando a la mística del militante de base. Hay mucha transversalidad en las decisiones y los dirigentes de los partidos hoy día están abocados a otras tareas, pero como digo, entendiendo que no nos corresponde estar en la primera línea de la campaña, sino, como digo, apostando al recambio y nosotros apoyando, si se quiere, más de atrás, que eso es lo que corresponde a un partido que quiere que uno de los suyos tenga la posibilidad de perfilarse para llegar a la moneda. ¿Y no ha visto usted entonces esa generosidad de la que habla en algunos militantes de la ADC? A ver, como todos los procesos cuestan, o sea, no. Pero quiero decir que cuando tuvimos la reunión con la presidenta, ella nos transmitió mística, nos pidió la independencia respecto de sus decisiones. Nosotros creo que lo hemos entendido y a diferencia de querer hacer aquí un contrapunto, creo que ha habido altura de mira de la dirigencia de la democracia cristiana, particularmente de sus parlamentarios y sus directivas, de entender los tiempos del Chile de hoy y que la oposición
debe ser la medida de Chile y no los chilenos ponerse a la medida de los partidos que hoy día han quedado desfondados a la hora de interpretar la realidad y la coyuntura del punto de vista política en agenda y en ideas. Bien, diputado Silver, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Grecia. Hasta Un luego. abrazo.